¿Cuántos están anclados en Cristo Jesús? Y yo creo que hoy más, ¿cierto? Hoy más. Hoy el Señor nos ha dado convicción. Y en la vez anterior, no el domingo anterior, sino en la segunda parte, habíamos hablado de un personaje, ¿recuerdan? Vamos a ver porque el Señor renueva la mente, ¿no? ¿Sí recuerdan el personaje? ¿Cómo se llamaba? José. José, hablamos de José, todo lo que tuvo que pasar, cómo Dios estaba con él en todo lo que hacía y cómo él había permanecido firme en el Señor. Pero hoy vamos a hablar de un personaje espectacular, porque se parece mucho a nosotros, y es Pablo, el apóstol Pablo. Y Pablo estaba anclado en Cristo y Cristo le dio la victoria. Amén. Nosotros a veces decimos: esas personas no van a cambiar, ese borracho no va a dejar de beber, ese drogadicto nunca se va a regenerar, ese malandro seguirá siendo malandro. Y hasta hay un dicho popular que reza por ahí, dice: puerca pollera no pierde el vicio. Pero en nosotros los cristianos no debe existir eso, porque esa puerca pollera en las manos de Dios se convierte. Amén. No vuelve atrás, no vuelve atrás. ¿Quién era Pablo? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era el que pedía cartas de autorización para ir tras los cristianos, para llevarlos a apedrear. Él los veía morir. A él le daban las ropas cuando estaban matando al cristiano, y él la tomaba y creía que estaba haciendo lo correcto. Estaba encasillado en cumplir la ley. Pero él no había tenido una experiencia con Dios, él no había tenido un encuentro con Jesús. Pablo no fue de los discípulos que anduvo con Jesús, que estuvo caminando con él. No. Después de que Jesús muere, el Señor tiene un encuentro con él. Y quizás muchos nos podemos identificar con Pablo, un hombre fuerte, un hombre que era muy inteligente, tenía mucho conocimiento, un hombre muy intelectual, sabía muchos idiomas y andaba siempre con la gente en los niveles altos, porque era un hombre que sabía, había estudiado con uno de los mejores doctos de la palabra, que era Gamaliel. Pero una vez tiene el encuentro con el Señor, él dice que todo esto lo tiene por basura. Todo esto lo tiene por basura, de nada le servía. Y es hermoso cuando vemos a Pablo. Yo siempre les dejo tarea, yo no sé si ustedes las hacen, no, pero yo les dejo tarea para que lean en su casa y organicen las ideas que se les da aquí, para que después no digan: no, a mí me echaron mentiras allá en esa iglesia. No, vamos a la palabra, a confirmar lo que se está diciendo aquí. Y como el tiempo es tan corto, yo no me puedo poner a darles toda la especificación de qué fue lo que hizo Pablo cuando el Señor lo tumbó del caballo y todas estas cosas, sino que yo quiero ir a una parte muy puntual, a un lugar muy específico en la vida de Pablo, y es una vez él termina el tercer viaje misionero. Porque cuando Pablo conoció a Jesús y cuando el Señor lo levantó, él se apasionó. Vino una total convicción de que él quería seguir a Jesús, amarlo con todas sus fuerzas e ir a dar su testimonio a muchos. De hecho, el Señor le hablaba y le decía que era necesario que Pablo viviera y supiera, sintiera lo que era padecer por causa de Jesús. Entonces, cuando vamos a ver a lo que Pablo hacía, me encuentro yo en
la vez que el Señor le dice a Pablo que era necesario que él fuera a Roma, y era necesario que él volviera a Jerusalén. Entonces le pido por favor nos ubicamos en el libro de Hechos, en el capítulo 20, y comenzamos a leer a partir del versículo 22. Pablo estaba terminando sus viajes, ese tercer viaje de misiones, y estaba en Mileto. Y estando allí, él estaba testificando y hablaba del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo le habla a Pedro allí. En el versículo 22, a Pablo, perdón, es que los confundo yo, como suele suceder los nombres, pero es Pablo. Dice: ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo le estaba diciendo a Pablo que venía, porque anteriormente le había dicho que era necesario que él viviera, ¿cierto? Es necesario que él conozca, sienta, viva, experimente lo que es recibir persecuciones como él perseguía. Ahora él pasa de ser perseguidor a ser perseguido. Y entonces Pablo tenía que ir a Jerusalén. Y a él el Señor le estaba diciendo, le estaba advirtiendo que iba a vivir tribulaciones y prisiones. Y dice en el versículo número 24, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Él estaba predicando, sus misiones era predicar el evangelio de Cristo, dar testimonio de lo que el Señor había hecho. Les predicaba el arrepentimiento. Y estando él allí, él necesitaba ir a Jerusalén. En Hechos capítulo 21 versículo 10 está reunido un grupo junto con el apóstol Pablo, y estaban allí conversando, y llegó un profeta llamado Agabo, y le dice estas cosas a Pablo. Dice: permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Estaba hablando el Espíritu Santo de Dios: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amén.
Él era el que llevaba a los cristianos para que le quitaran la vida, pero ahora él era el que estaba dispuesto a entregar su vida a causa de Jesús. Ese encuentro que vivió este varón con Jesús fue algo determinante. Por eso necesitamos un encuentro con Jesús. Dile a la persona que tienes al lado: necesitamos un encuentro con Jesús. Pero haga el ejercicio, a ver, que yo los vea, porque hay unos que se quedan callados. Y si no tiene a nadie al lado, al de adelante. Y si le dicen 2 veces y 3 veces, mejor. Dígale, dígale. Tatiana, por favor. Eso, eso. Ahí, ¿quién más está solito? A la persona que tiene atrás. Necesitas un encuentro con Jesús. Necesitamos un encuentro con Jesús. Amén. Entonces, para Pablo no era desconocido lo que había de venir, como para nosotros, porque el Señor nos ha dicho: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, dice el Señor. ¿Qué nos decía el Señor hace 8 días? Que Él nos iba a enviar a lugares que íbamos a estar como entre lobos rapaces, ¿cierto? Que íbamos a ser como ovejas en medio de lobos. Entonces nosotros sabemos lo que ha de acontecer, pero ¿qué tanto tengo yo en mi corazón dispuesto para dar por Él? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto tengo yo en mí para entregar por Jesús? Pablo estaba tan seguro de que Dios estaba con él que todo lo hacía parte de su plan, y él no desistió. Él no desistió, él siguió. Él dijo: no voy a echar para atrás. Y llegó, y en el versículo número 13 dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Yo sé, el Espíritu Santo de Dios me lo ha hablado. Como le dijo Pedro a Jesús: Señor, que esto no acontezca aún. Si he de morir por ti, yo muero, pero que tú no mueras. Y le dijo el Señor: ¿qué? Apártate de mí, Satanás. Como quien dice: cállate, porque todo esto es necesario que acontezca para que su gloria sea mayor. Acá vamos comenzando. Él iba para Jerusalén, todavía no iba para Roma, pero todo conducía a Roma. Todo conducía a Roma. Entonces Pablo, ya en Jerusalén, los hermanos lo recibieron con gozo, estaban muy contentos, pero como era un plan, ¿cierto? Estaba el plan de Dios, pero también estaba el plan del enemigo. Estaban esperándolo para arrestarlo, o sea, le tenían ganitas a Pablo. Y en el versículo número 31 vemos del mismo 21, del mismo capítulo 21, versículo 27 al 31, vemos que allí se causa un gran alboroto porque Pablo está allí predicando y hablando de Jesús. Y dice, versículo número 27, porque lo traigo y lo salto así para que ustedes se interesen por leer la historia completa. Amén. Dice: pero cuando estaba para cumplirse en los 7 días, unos judíos, porque ellos estaban en una fiesta de purificación, y duraba 7 días, y él iba a la sinagoga y él se reunía con los sacerdotes, con los judíos que habían allí, se reunían, y él les hablaba de la palabra. Y faltaban unos días para cumplirse los 7 días de purificación cuando llegaron los judíos. Dice: unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Efeso a quienes pensaban que Pablo había metido en el templo. Acordémonos que el Señor lo mandó con una misión, era predicar a los gentiles.
a los que no eran judíos. Entonces, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo. Allí comenzó la película. Y lo arrastraron e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. ¿Qué había dicho el profeta anterior? Que había dicho que lo iban a atar, ¿cierto? Los pies y las manos, que así le iba a acontecer al dueño del cinto. Era el profeta Pablo, el apóstol Pablo. Entonces dice el versículo 33: entonces, llegando el tribuno, le ataron, ¿sí?, con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada, de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevarlo a una fortaleza, o sea, lo sacó de allí. Entonces allí comienza Pablo a defenderse. Vamos al capítulo 22. Estando él allí, entonces él comienza a defenderse, comienza a relatar su conversión, todo lo que le pasó, que eso está incluido en la tarea, pues allí es donde ustedes van a leer y se dan cuenta cómo fue que él se convirtió. Y vamos al versículo 21 específicamente, donde Pablo está en manos del tribuno. Entonces dice: y le oyeron hasta esta palabra. Dice: entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, estaban pero furibundos estos judíos. Y dice: mandó el tribuno que le metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él, cuál era la rabia que tenían, por qué sentían ese enojo tan fuerte contra él. Entonces, mire, a mí me daba risa aquí, ya se van a dar cuenta por qué. Dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y entonces este hombre le dice: ¿qué vas a hacer? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Resulta que en ese tiempo es como en Aruba, ¿no? En Aruba, cierto, Lina, usted que es ciudadanía, son holandeses, ¿no? Entonces están en Aruba, pero su gobierno y todo lo establece Holanda. Aquí pasaba lo mismo. Él era ciudadano romano, porque había sido nacido en Tarso, y eso era territorio de Roma. Y mire lo que le dice aquí más adelante. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Y respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Con una gran suma, él pagó para ser ciudadano romano, como muchos, como cuando se puso de moda que sacaran la cédula venezolana, y ni familiares ni nada teníamos que ver con los de Venezuela, y pagaron para sacar cédula venezolana, ¿cierto? Entonces este dice: yo con una gran suma pagué para ser ciudadano romano. Pero Pablo le dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Él era romano. Entonces no lo podían juzgar aquí. ¿Qué tenían que hacer? ¿Mandarlo a dónde? A Roma. Ya todo estaba preparado, ya el Señor todo lo había orquestado. Entonces este hombre fue llevado en el capítulo número 23, versículo 11, voy así corriendo para ir brincando. Pablo lo llevan ante el concilio, y estando allí ante el concilio,
en esa noche, le dice, se le presenta el Señor y le dijo a Pablo, le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también, ¿en dónde? En Roma. El mismo Señor le estaba hablando ahí. No te vayas a desesperar, no te vayas a angustiar, ten ánimo porque todo está en mis manos. Pareciera como si te hubiera dejado solo, pero no te he dejado solo. Ten ánimo porque es necesario que esto pase. Entonces, estando ahí, mandan a Pablo a Roma. En el capítulo 24, del versículo 27, porque él vuelve y otra vez cuenta la historia. No les digo desde el 1 porque ahí está contándole a Félix lo que pasó. Y se preguntaban, pero ¿qué ha hecho este hombre? ¿Por qué lo quieren condenar? ¿Por qué lo quieren matar? Y entonces él volvía y les explicaba y les decía. Entonces en el versículo número 24, en el 27, en el versículo número 27 dice, pero aquí tenía que juzgarlo, estaba Félix, era el que era encargado de tomar las decisiones, pero él, por congraciarse con los judíos, dejó más tiempo a Pablo encarcelado, lo dejó más tiempo, y dice allí que pasaron 2 años, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Por qué demoró? Aquí hay algo que me llamó la atención. No sé si está en el versículo, unos versículos anteriores decía que Félix lo había dejado, había dilatado este tiempo porque quería que Pablo le diera algún recurso, algún dinero. Digo, vea dónde viene la corrupción. Quería que le pagaran por la libertad, pero el Señor no lo permitió. Duró los 2 años que tenía que durar ahí, y llegó otra persona para poder enviar. Llegó Festo, que fue el que subió allí para tomar este caso. Y volvió y llamó a toda la gente, y otra vez vuelven y le preguntan qué fue lo que pasó aquí, qué fue lo que hizo este hombre, porque los judíos iban y le decían que lo devolvieran a Jerusalén, porque estando en Jerusalén lo podían matar. Entonces él dijo que no, que era capítulo 25. Vamos como brincando mucho, ¿cierto? En el capítulo 25, del versículo 1 al 3, Pablo apela ante César, porque le dicen, Félix no, el otro, Festo es una pasta, ¿cierto? Festo, ya como que tengo hambre. Festo dijo, yo no veo ningún problema, y puso para que otros personajes que estaban allí escucharan, y entonces llamó a Agripa y a Berenice, que eran unos reyes. Y el Señor antes le había dicho que él tenía que testificar ante gobernantes, ante reyes, ¿sí? Ante los gentiles tenía que testificar, y para que se cumpliese la palabra tenía que testificarle a reyes. Y entonces llaman a Agripa y a Berenice, y lo ponen, y él se pone a escucharlo, todo lo que les está diciendo, y llega Pablo, le está hablando a Agripa. Dice, entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Y comenzó él a escucharle. Y en el versículo 26 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas. Y comenzó a decirle, le cuenta
su vida anterior, le cuenta cómo era Pablo perseguidor, relata la conversión. Y entonces Pablo insta a Agripa para que él le crea, y comienza a hablar. Y llega y le dice Agripa en el versículo número 27 del capítulo 26, dice: ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cuales yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían estado sentados con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Él mismo pidió que lo llevaran a apelar a César. Si él no hubiera dicho esto, ya hubiera quedado libre, pero no convenía que quedara libre porque estaban ya listos para agarrarlo y para matarlo, y porque el Señor dijo que él tenía que ir era a Roma. Entonces ellos decían: no vemos nada de aquí. Dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, porque ahí mismo dieron la orden que tenía que irse para Roma. Y cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Por ahí no hay un mapa. Vamos a ver ese mapa, todo el recorrido que tuvo que hacer Pablo. Desde el mismo momento que salió aquí en este lugar, que embarcaron esa nave, comenzó toda esa travesía. Mire dónde estaban en Cesarea, de ahí pasaron a Sidón. Luego las mismas brisas, vientos, la misma agua las llevaba para un lado, los llevaba para el otro, los llevaron a Mira, luego pasaron allá a Genido, Salmón. Fue un verdadero travesía, una total travesía. Lo bonito de esto es leerlo completo. Entonces yo lo voy a hacer. Amén. Entonces comenzamos en el versículo número 3. Dice: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y a Pánfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Hicieron trasbordo. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Genido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual está la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y muchas pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste
e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas. Ahora me perdí. Ya. Levantaron anclas e iban costeando Creta. Está el mar por ahí. El mar. Está el mar. Está el mapa. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Nada más el solo nombre, ¿cierto? Asusta, Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, no pudieron poner proa al viento y nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Qué es el esquife? Los barquitos que están a los lados como salvavidas, que lanzan al mar para que uno pueda salvar su vida. Entonces lo recogieron los esquifes. Y una vez subió a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Recuerden, no tenían anclas, las habían recogido. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, o sea, como a sacar, ¿cierto? Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no aparecieron ni el sol ni estrellas por muchos días. Y acostados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Cuántos podemos estar hoy diciendo esto? Señor, no tengo esperanza y hoy vengo por una respuesta. Aquí el Señor nos está hablando. Dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comía, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Recuerden que él les dijo, pero no hicieron caso. Y haber zarpado de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Ha estado el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, diciendo, María, José, Oscar, Carlos, Ingrid, Juana, como te llames, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Amén. Yo no sé qué les habrá dicho a ustedes el Señor, si han recibido palabra o no. La única que está ya entusiasmada, sí que ha recibido, es Bexi. Yo no sé cómo estarían ustedes, pero la promesa que Dios les ha dicho, aunque estén pasando por tribulaciones, aunque las cosas no salgan como ustedes habían esperado, aunque estén soplando esos vientos euraclinónicos, yo no sé ni cómo se llamarán, aunque estén esas tormentas que quieran voltear la barca, si el Señor te dijo que no temieras, no temas, porque Él está contigo. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Y continuamos y dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche. Yo no sé en qué noche estás, yo no sé qué noche estás pasando, pero fueron noches de oscuridad. Dice, venida la 14ª noche, y siempre llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierras, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas.
echaron 4 anclas y tenían que estar firmes. Y era necesario que se colocaran esas 4 anclas porque el Señor había dicho que iban a perder cosas materiales, aún hasta la misma embarcación, pero que no iba a haber ninguna pérdida humana. Amén. Y estaba allí. Es necesario que todo esto acontezca. Todas estas cosas, aunque no parezcan buenas, por eso el Señor en su palabra dice que para los que lo amamos a Él, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Conforme a su propósito hemos sido llamados. Y entonces echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Unos querían abandonar. ¿Cuántos en tu casa quieren abandonar? ¿Cuántos dicen, ya no sigo más en este matrimonio, ya no puedo más en este proyecto, voy a dejar esto tirado, yo me voy para otra ciudad, tengo que buscar en otra parte? ¿Cuántos quieren abandonar la barca en medio de una dificultad, en medio de una tormenta? Y aquí habían personas que iban a abandonar, unos marineros. Y dice, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Si nosotros no permanecemos en la barca con Jesús, no podemos salvarnos. Alejados de Él, nada podemos hacer. Nada. Amén. Porque si Él nos dice que nos va a guardar, Él nos va a guardar. Así veamos que se nos está despedazando el barco donde vamos, porque el Señor es sobrenatural. Amén. Sobrenatural, es el Dios de los imposibles. Pero si abandonamos la barca es porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Queremos dar solución a nuestra manera, y el Señor dice: si lo haces a tu manera no te podrás salvar. Amén. Pero Pablo dijo al centurión que no, o sea, si ellos abandonaban no podían salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder, no se montaron allí. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Yo me imagino a estas personas. Recuerden que el Señor nos decía con anterioridad: hay días que no vamos a tener alimento, pero ese día no es para renegar, no es para pelear, no es para irnos contra Dios. Si es el tiempo de ayunar, vamos a ayunar, porque estas personas no conocían del Señor, no conocían, pero estaban próximos a ver su gloria. Y ellos llevaban 14 días que no comían. Dice: por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. No es casualidad que hoy esté dando esta palabra. Quizás estábamos en ese ayuno espiritual. Quizás no comíamos, pero no nos saciábamos. El alimento que estábamos tomando no nos estaba nutriendo, y llevábamos días de oscuridad. Pero hoy el Señor está haciendo cosas tremendas y maravillosas. Amén. ¿Y en qué voy? 16. 36. Vea, así me fui, me sumergí en el mar. Y éramos todas las personas en la nave 276. 276 personas. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Tuvieron que botar la carga, tuvieron que deshacerse de todo. Y así nos pasa a nosotros. Tenemos que aligerar la carga. Soltemos lo que tengamos que soltar. No te aferres, no te aferres. Si el Señor hoy te está diciendo suelta, suéltalo para salvar tu vida. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiese, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. Un lugar de 2 aguas. La proa hincada quedó inmóvil,
y la popa se abría con la violencia del mar, y comenzó a abrirse ese mar. Por ahí te había una imagen. Entonces los soldados acordaron matar a los presos. ¿Quién iba en condición de preso? Pablo. El Señor, ¿qué le había dicho? Que no temiera. Él no iba a morir ahí. Él no iba a morir ahí. Y entonces habían dicho: matemos a los presos. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, porque ya se había dado cuenta de la condición de Pablo, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás en partes en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron y salieron a tierra. Se llamaba Malta. Dice: y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. El Señor necesitaba que más gente conociera el poder de Dios. Era necesario que todo eso, dice que pisaremos, estaremos entre serpientes, ¿cierto? Y haremos serpientes y escorpiones, pero no nos dañarán. Y entonces aquí, cuando los naturales, los nativos, vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. A quien escapó del mar, la justicia no deja vivir. O sea, él tiene que pagar su condena porque él es malo. Mire, aquí va a morir, la víbora le picó. Pero no sabían que era un hijo de Dios. Dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Había algo sobrenatural en Pablo. ¿Y qué era? La presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios que estaba con él, porque era necesario que se cumpliera la palabra. Amén. Vamos corriendo, vamos corriendo. Y aconteció, en aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Era necesario que él pasara por la isla de Malta, porque esta persona necesitaba sanidad. Amén. Hecho esto, también los otros que estaban en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Ellos habían perdido todo, pero el Señor permitió que se les diera todo lo que ellos necesitaban. Pasados ¿cuántos? 3 meses, Pablo llega a Roma. Llegó a donde tenía que llegar. Y pasados estos 3 meses, entonces, versículo 17, aconteció que 3 días después de haber llegado de todo esto, el recibimiento de todas estas cosas, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Y comienza su historia, porque este hombre sí hablaba más que yo. Contaba y repetía la historia. Y entonces vemos en el versículo número 25, dice: como no estuviesen, para que no nos quedemos así como vamos desde el 22. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de estas sectas nos es notorio que en todas partes se habla contra ellas. Aquí lo estaba hablando a un grupo de judíos que lo estaban escuchando. Le decía: pero aquí no ha llegado nada de lo que han dicho de ti, pero sí queremos escuchar lo que tú nos estás contando. Y entonces, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada,
a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decían, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestro padre diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y los sanen. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Esta travesía la vivió Pablo, pero esta travesía también la podemos estar viviendo nosotros. ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es esa tormenta que hoy te tiene en medio de un mar inmenso donde tú no ves salida por ninguna parte? Ese miedo que te tiene paralizado, que dice no puedo. Eso que te dice no hagas esto porque Dios no te escucha. Porque es mentira que Él dijo que iba a salvar tu matrimonio. Porque es mentira que Dios dijo que te iba a sanar de la enfermedad. Cada diagnóstico se va complicando más. Cada vez que vas al médico no ves respuesta, el medicamento no te sirve. El diablo ha estado trabajando en nuestros oídos. Ha hecho que este pueblo oiga, pero no entienda. Hoy el Señor nos está diciendo: por muy fuerte que sea la tormenta, mantente anclado en mí. Así se desbarate el barco, así se desbarate lo que se tenga que desbaratar, Dios puede reconstruir, Dios puede renacer, Dios puede revivir, Dios puede resucitar lo que estaba muerto. Y cuando estaba en el oratorio, el Señor me ponía a orar por aquellas personas que están viviendo hoy en una travesía como esta, en un mar de revoluciones, pero también de cosas revueltas en sus cabezas y alrededor en sus casas, que todo es conflicto, todo es pérdida, todo es desilusión, es tristeza. Ya no quieren llegar a sus casas, ya no quieren, allí no hay paz y hay tribulación, y las olas golpean fuerte, golpean. ¿Y sabe qué está haciendo el Señor en medio de este oleaje tan fuerte? Está probando tu fundamento. Dios está probando lo que hay en tu corazón. ¿En quién has creído? ¿En quién has confiado? Si el Señor te dio una promesa, puedes pasar por el fuego, que no te vas a quemar. Puedes pasar por las aguas, que no te vas a ahogar. Los ríos no te anegarán, las llamas no arderán en ti, porque el Señor ha prometido que va a estar contigo y conmigo. Así que es tiempo de que nos levantemos a creer con fe, por muy difícil que sea la situación. Hoy el Señor me hablaba de ese naufragio económico. Se perdió todo. Se aferró a una parte del barco y las olas comenzaron a darle fuerte y ya no hay de dónde agarrarse. La economía
mal, escasez, miseria, pobreza, ruina. Eso ha venido a nuestras vidas, endeudados, a punto de perder propiedades. Ya no tenemos ni para darle a Dios, porque nos acostumbramos a lo que desea el mundo, y no, eso ya ni se diezma. Le hemos creído a Satanás, no porque lo necesite. Quizás en la iglesia también se necesita, pero Dios es el que nos ha podido sobrellevar en todo. Porque iglesia, si fuera por lo que se recibe aquí, no estaríamos. Pero es la infinita misericordia de Dios que nos sostiene, porque le hemos creído más al enemigo, y es lo que nos tiene envueltos, que lo que Dios ha dicho que nos va a prosperar. Pero créanme que hoy traigo una palabra, no para aquí emocionarlos y vamos a, sí, yo la creo y listo, yo tomo eso para mí, voy a ser prosperado, sino que es una palabra que trae revelación. Es una palabra que queda incrustada en nuestro corazón. Y es que nos demos cuenta que lo que vivimos nosotros hoy, que la condición en la que nosotros estamos hoy, no es por culpa de nadie más, sino de nosotros. No le echemos culpas a nadie, ni al gobierno. No le echemos culpa al vecino, al jefe, al esposo, a la esposa. Es por nosotros mismos. Pero saben, si nosotros hoy reconocemos delante de Dios que estamos como esos presos que se iban a volar y escucharon que si salían de ahí no iban a ser salvos, prefirieron dejar que la barquita se fuera y se quedaron ahí porque había temor de Dios. Hoy el temor de Dios vuelve a nuestras vidas. Hoy el Señor nos levanta con fe, con esperanza, con la certeza de que vamos a ver su gloria, pero también completamente convencidos de que tenemos que ser obedientes ante Él. Amén. Que nos ha pasado por donde nos ha pasado porque era necesario, porque otros están leyendo en esta Biblia, porque a pesar de todas las cosas no hemos dudado de quién es Dios. Y si así nos tocara morir, como decían los amigos de Daniel, no importa, morimos por Cristo, pero que su nombre sea exaltado y glorificado. Iglesia, hoy el Señor quiere de verdad hacer algo sobrenatural, pero antes de hacerlo quiere ver su corazón arrepentido, quiere ver ese corazón humillado, quiere ver ese corazón que dice: Señor, yo estaba ahí en ese naufragio, he sentido el agua hasta más arriba del cuello, he querido desaparecer, he querido irme, salir corriendo, pero de nada me sirve. No quiero abandonar la barca en la cual tú estás, porque tú vas a hacer lo que dijiste que ibas a hacer conmigo. Amén. Ahí donde estás, inclina tu rostro y habla con el Señor. Que tú le puedas decir: Señor, me identifico tanto con Pablo. Yo te perseguía, Señor, era tan indiferente a las cosas tuyas. No quería escuchar nada de ti, Señor. Y hoy estoy aquí sentado, sentada, porque tú me trajiste, porque tú me estás haciendo ver la realidad que estoy viviendo, Señor. Quizás mi hogar se está desbaratando a pedacitos, está cayendo poco a poco, Señor, y hoy mis ojos se abren para ver esa realidad. Mis hijos se han apartado, Señor, se han vuelto indolentes, insensibles, ya no hay respeto, Señor. Han estado caminando por caminos que no son de bendición, andan en oscuridad. Algunos vivirán en depresiones, no sé cómo ayudarlos, Señor. En mi negocio, Señor, cada día las ventas van decayendo, declinando. Por más que me esfuerzo, por más que quiero hacer, por más que quiero innovar, por más que quiero actualizarme, pero nada, Señor, no veo respuesta. Aún la relación que tengo, Señor,
La relación con mi esposa o la relación con la novia, el novio, Señor, va deteriorándose cada día más. El amor en mi corazón se ha enfriado, Señor, a causa de tantos problemas. Las enfermedades en mi cuerpo, Señor, son más evidentes. No salgo de una cuando ya estoy en otra. Señor, es un completo caos lo que yo he estado viviendo. No es, Señor, una casualidad que tú me hayas traído hoy a escuchar esta palabra. Pero yo creo en lo que tú has dicho, Señor. Yo creo, Señor, que tú vas a estar con nosotros. Yo creo que tú estás conmigo y con mi familia, Señor, y que pasaremos a la otra orilla, que tú nos llevarás a la otra orilla, Señor, para testificar a otros que no conocen de ti, porque mi testimonio, Señor, ayudará a edificar a muchos. Padre, hoy quiero ponerme a cuentas contigo y decirte, Señor, me rindo. Nada, tal como lo mostraba, Señor, la palabra, nada que hagamos en nuestras fuerzas, Señor, resulta bien. Podrá ayudarnos por algún tiempo, pero después todo comienza a decaer. Pero lo que es en ti, Señor, las bendiciones que tú nos das, no añaden tristeza con ellas, Señor. Son las que enriquecen y no añaden tristeza. Por eso hoy me aferro a ti, Señor, como esa ancla. Yo me aferro a ti, Señor, porque te necesito. Porque no es en vano, Señor, que esta palabra ha llegado a mi vida en estos tiempos. Porque mi ancla es Cristo. Porque aunque me lleves a ese desierto, Señor, yo sé que ahí estás conmigo. Aunque me toque caminar, Señor, largas noches, tú vas a ser mi luz. Aunque vaya por desiertos, por sequías, ahí estarás tú, Señor, saciándome. Al desierto tú me guías, yo iré y no sé lo que me espera, pero voy en este viaje, Señor, si pierdo el control. Sé mi centro, si en la tormenta estoy. Sé mi refugio, si mi fe se va, sé mi esperanza, y cuando ruja el mar, sé tú mi ancla. Y en esta senda a ti me acercarás, sabiendo que tus promesas cumplirás. Fíjame al ritmo de tu corazón en este viaje, Señor, si pierdo el control. Sé mi centro, si en la tormenta estoy. Sé mi refugio, por siempre tú. Si mi fe se va, sé mi esperanza, y cuando ruja el mar, sé tú mi ancla. ¿Te puedes poner de pie por un momento? Tú mi Por favor. centro, mi
esperanza, quien me salva, tú mi centro, mi refugio, mi esperanza, quien me salva, tú mi centro, mi refugio, mi esperanza, quien me salva. Si pierdo el control, Tú estás con nosotros, Señor, en medio de estas grandes eres olas. mi centro. Tú estás, Señor, con nosotros en este desierto. Si Tú estás con nosotros en la dificultad dificultad más grande, pero también estás con nosotros en la victoria. También estás con nosotros, Señor, en la bendición. También estás con nosotros, Señor, al llegar a la otra orilla. Por eso, amado Padre, en esta mañana te pedimos que seas tú abrazando a aquel que está triste y afligido, aquel que había perdido toda esperanza. Vuélvele, Señor, vuélvele esa esperanza, esa confianza en ti. Aviva la llama. Nada está perdido en Cristo Jesús, porque Él es el único que puede hacer de la nada un todo. Jesús es mi ancla. Porque Él está aquí en medio de nosotros y Él no habla por hablar. Y cuando ruge Él sabe de qué tenemos necesidad y hoy el Señor está supliendo. Jesús es Así mi que aférrate, ancla. aférrate a esa ancla, porque es la que te da la firmeza en tu hogar. Y cuando Es la que vuelve el ruge amor el mar, de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Jesús Es la que mi vuelve la unidad ancla. en los esposos, el amor en los esposos. Es la que vuelve la alegría en el hogar. Se va la tristeza, el lloro, el gemido, el lamento. Pero también es el ancla que no permite que otros hagan daño. Porque, amado Padre, para nadie es un secreto, Señor, y tú nos los has dicho en todo este tiempo. Esa economía ha ido a pique. Esa inestabilidad económica que tienes hoy ha sido causa también de obras de tinieblas. Porque hay gente que ha sido envidiosa contigo y no te quiere ver prosperar, no te quiere ver surgir. Y hoy el Señor dice: yo he estado peleando por ti.